La habitación construida para acabar con vidas zumbaba como un hervidero de abejas. Arriba, una rejilla de fluorescentes temblaba como si la luz misma quisiera estar en otro lugar. La silla esperaba en el centro, con el barniz apagado por la grasa de los hombres que la habían sujetado y dejado marcas en la madera, capucha de goma, tapa de cobre, correas ceñidas hasta que el cuero pareció sediento. Alrededor del cristal, los testigos encontraron las versiones de sí mismos que habían traído, con rostro pétreo, sombrío, distraído. Cada mirada, adaptándose al frío. El nombre del prisionero era Damien Cole y nada en él sugería que hubiera sobrevivido. No era el hombre más fuerte que jamás habían llevado a la silla. No era el más corpulento ni el más cruel. Parecía una foto revelada con poca luz, rasgos que se negaban a definirse. Cuando los guardias lo sentaron, la silla soportó su peso con un crujido que los micrófonos no captaron. Un paño húmedo le presionó el cuero cabelludo. La gorra bajó. Las correas rozaron sus muñecas, tobillos, pecho y mordieron. Al otro lado del panel de observación, un hombre de uniforme gris, con galones de coronel, mantenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El coronel Harlan Sykes no pestañeó durante el siguiente minuto y 8 segundos. A su lado, la doctora Lila Cade, la habían llamado tarde, estudiaba los monitores como un cirujano observa una tormenta a través de la ventana de un quirófano, incapaz de detenerla, pero reacio a apartar la mirada. Observó la frecuencia cardíaca basal del prisionero y la archivó en la parte de su mente que mantenía las pilas ordenadas, más baja que la mayoría. El director leyó. Había una pequeña ceremonia en ello. El teléfono negro que no sonaba. El interruptor con su puerta vigilada. El gesto de asentimiento. Las manos del verdugo moviéndose como quien hace una señal contra el mal que le pagaban por transmitir. Cuando el interruptor se encendió, la habitación descubrió una nueva luz. No provenía de las lámparas, provenía de los cables, el cobre y el hombre, y por un instante el aire mismo brilló con un destello azul. El cuerpo de Damien se arqueó y luego se desplomó. Llegó el olor, monedas calientes, trenzas quemándose, una tormenta que había entrado por las rejillas de ventilación. El tiempo se acortó. Para los testigos, era un pasillo blanco con una puerta cerrada al final. Para Damien, era un túnel que nadie más podía ver. Para la habitación, era una presión que esperaba un lugar a donde ir. La corriente escribía su lenguaje a través del cuerpo que se le había prometido. 1 minuto y 8 segundos después, el interruptor se levantó y la luz que no provenía de las luminarias desapareció. Todo lo que debería haber sucedido a continuación, sucedió. La cabeza se inclinó, los músculos se aflojaron. El médico cruzó la sala con la tranquilidad profesional de quien visita un altar por enésima vez. Presionó, escuchó, miró y comenzó a decir la frase ensayada que convirtió la sala en un tribunal de nuevo, hora de la muerte. El pecho de Damien se movió. No fue dramático. Ningún jadeo que pudiera atribuirse a la imaginación ni a la terquedad del muerto. Fue leve. Una inhalación que podría ser casualidad en cualquier otro lugar. El médico se quedó paralizado, con el estetoscopio apretado, los ojos abiertos, de una forma que no se perdonaría después. Volvió a apretar. Su rostro palideció. La boca del coronel Sykes se selló en algo que parecía una herida. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. El verdugo miró al alcaide, buscando la autoridad que le dijera a un hombre cuántas veces se le permite a la muerte tomar un cuerpo y fallar. Mal funcionamiento, susurró uno de los testigos, como si la palabra pudiera ofrecer refugio. Otra. «Ves», ordenó el director, con una voz apenas más fuerte que el tic-tac de un reloj. La doctora Cade observó cómo las líneas oscilantes del monitor se reunían, como si el cuerpo hubiera aprendido una canción en el instante en que la corriente se desvanecía y comenzara la segunda estrofa. Se acercó. Los electrodos brillaron. Creyó ver un halo de humedad
que se deslizaba hacia atrás por una correa contra la fuerza de la gravedad. Se dijo a sí misma que era el calor. El interruptor se soltó por segunda vez. La silla se estremeció, como si también hubiera decidido oponerse a la sentencia. El olor se densificó hasta que la nariz dejó de reconocerlo y la garganta lo descubrió. Los dientes de Damien chocaron una vez contra el bloque de mordida y luego no volvieron a hacerlo. Los segundos se alargaron, inmóviles como un espécimen clavado bajo un cristal. El médico cruzó la sala por segunda vez. Los testigos no respiraban. El coronel ni siquiera pestañeó. «Hora de la muerte», dijo el médico, y terminó la frase que había empezado. El libro de contabilidad del Estado, que prospera gracias a los finales limpios, añadió una línea. 2 minutos después, cuando los testigos se dirigieron al pasillo donde les darían una versión del aire que sus cuerpos recordaban, cuando el verdugo puso las manos planas y las estudió como si pertenecieran a un cliente desconocido, cuando el director volvió a colocar el auricular del teléfono negro en su soporte solo para sentir el consuelo de una acción cuadrada completada, los párpados de Damien Cole temblaron. Un sonido, casi nulo, escapó de su garganta. Ni un gemido, ni una palabra. El médico maldijo en voz baja y retrocedió tan rápido que el estetoscopio le dio un tirón en la clavícula. El cuerpo respiró hondo por tercera vez. Alguien susurró: «Santo». La palabra no hizo mella en la habitación. La doctora Cade sintió que un pensamiento se formaba. No lo expresó. No se trataba de milagros, se trataba de rarezas, casos excepcionales y un archivo que había leído hacía una semana sobre un programa que necesitaba un tipo de hombre muy particular. «Sella la salida de los testigos», dijo Sykes con voz firme. «Cierra la habitación». La luz roja sobre la puerta se encendió de golpe. El pasillo se cerró como una garganta. Un guardia empezó a protestar y miró al coronel a los ojos, pero no lo hizo. Le quitaron la gorra al hombre que no moriría. Lichó. Tela se desprendió de su cuero cabelludo con un ruido como el de labios al desprenderse de la piel. Las correas estaban cortadas, no desabrochadas. El cuero caía en rizos alrededor de las patas de la silla. El médico dijo 3 cosas en lenguaje clínico para justificar la decisión de mover un cuerpo que, en teoría, había cumplido con su parte. Ninguna de esas cosas era cierta. Todas eran necesarias. Los ojos de Damien se abrieron. No eran los ojos de un hombre que había regresado con un mensaje. No eran los ojos de un hombre que hubiera estado en un lugar que cualquiera pudiera describir. Pertenecían a alguien que acababa de descubrir la forma de la habitación y estaba ocupado, colocando los muebles. «¿Dónde?», empezó uno de los guardias. Sykes levantó una mano. El gesto cortó la pregunta con la misma eficacia que un cuchillo. «Sáquenlo de aquí». El pasillo olía a lejía y a viejas discusiones. Las ruedas incansables de la camilla rozaban las juntas de las baldosas. Mientras avanzaban, las lámparas fluorescentes parpadeaban en una oleada delante de ellos, una tras otra, dando la impresión de que la luz se perdía en la distancia. El doctor Cade caminaba junto a la camilla, catalogando el tono muscular, las marcas de quemaduras, la forma en que el aliento entraba y salía. Un empleado apareció con formularios, pero el bolígrafo que le ofreció permaneció tapado. El ascensor de servicio los bajó. Tenía la costumbre de contar pisos inexistentes. El botón sin etiqueta se deslizó hacia la luz, e incluso el guardia, contratado por su capacidad de dejar de creer lo que veía, vio el número aparecer en la pantalla y no preguntó por qué. El panel nunca había tenido un lugar para él. El ala E no se publicitaba. Empezaba con una puerta que requería una llave que nadie llevaba en un llavero, y luego un pasillo que castigaba el ruido. Incluso el chirrido de las zapatillas se había difuminado hasta convertirse en algo aceptable. Había carteles colgados allí, con los contornos de las esquinas aún presentes en la pintura, pero cualquier frase que usaran para animar a los hombres a trabajar con responsabilidad había sido retirada. Mara Ellison no pertenecía allí y lo sabía.
Era de esas técnicas que los sistemas se tragan sin darse cuenta. Novato, eficiente, olvidable por diseño. Llevaba un lápiz detrás de la oreja porque hacía que la gente subestimara la calidad de sus archivos. Cuando el ascensor se abrió y 2 guardias arrastraron la camilla hacia adelante, con botas que trataban cada piso como un campo de batalla. Se pegó a la pared y usó su expresión practicada. Curiosidad que nunca llegó a los ojos. Vio la piel ennegrecida del prisionero, los artefactos de la silla y algo que no pudo identificar y que le hizo bajar la temperatura en los brazos. «Por aquí», dijo la doctora Cade, y algo en su voz delató que no estaba hablando con hombres, sino con un plan. La celda no era tanto una celda como una vitrina, cristales tan gruesos que hacían chistes con los puños, respiraderos que respiraban sin pulmones visibles, cámaras con párpados donde sus lentes se encontraban con el mundo. Dentro había una cama como una caja, un lavabo de acero inoxidable, con la misma personalidad que se esperaría de un bisturí, un desagüe en el centro del suelo que implicaba un concepto más que una necesidad. Una línea de luz tenue recorría el techo como un dedo recorriendo el lomo de un libro. Trasladaron a Damien a la cama. La cama no chirrió. Lo sujetaron con correas que no habían aprendido a ser compasivas. Le introdujeron vías de goteo en venas a las que ya les habían hecho preguntas muy groseras. Los monitores ocuparon sus lugares como pájaros en un alambre. «Signos vitales», dijo el doctor Cade. Mara leía los números como si fueran cuentos de hadas que requerían la cadencia exacta para no enfadar a los dioses antiguos. Síndrome senoidal normalizándose. Pulso variable, pero presente. Presión baja. Temperatura 2 grados por debajo de la esperada para la reanimación post-mortem. Se escuchó a sí misma y cerró la boca. La palabra había salido porque no había otra que encajara en el hueco que tenía que llenar. El coronel Sykes observaba todo como si fuera a provocarlo. Se acercó al cristal hasta que su reflejo y el rostro del prisionero quedaron en el mismo marco. «Explícalo». «No aquí», dijo el doctor Cade. «Este es el único lugar donde estoy». Cade se volvió hacia él, con un aire de miedo atenuado bajo la profesionalidad. «Estamos ante un superviviente de una inducción eléctrica terminal con la carga máxima. Aplicada. 2 veces. Respiración reiniciada sin necesidad de intervención. Latidos cardíacos restaurados sin compresión externa». «2 frases más», dijo Sykes. «Una de ellas, una solución, una resiliencia fisiológica excepcional. Y tengo un programa que puede usarla». La mirada del coronel se desvió hacia las cámaras en los rincones, luego hacia Mara, y luego de nuevo hacia Kate. «¿De quién es el programa?» «Mío», dijo ella. «Bajo el tuyo». Silas Ward llegó en una camilla aparte, dormido como un tiburón, con los párpados bajados y todos los demás motores zumbando. Venía de un ala diferente, donde el Estado hacía cosas más tranquilas durante más tiempo. Había cortado a un hombre una vez y aprendió algo sobre sí mismo observando la curva de la sangre. Ya había hecho un recorrido por la silla semanas antes y la había disfrutado menos de lo esperado. Ahora lo llevaban a una habitación en una celda contigua a la de un hombre que, según 3 formularios por triplicado, no existía. Nadie anunció su nombre cuando lo trajeron en silla de ruedas. La sala lo anunció por ellos. Sonrió mientras dormía. «Sepárelos», dijo Sykes. «Es necesaria una observación adyacente», respondió Cade con la suavidad de un vaso caro. «No son las variables. Lo que hay entre ellas sí lo es». Mara sintió que la palabra cosa se le atascaba en las costillas y arrastraba sus uñas al bajar. Sellaron las celdas. El personal salió en tropel. La puerta se cerró con un ruido de empaque que les erizó la piel detrás de las orejas. El aire cambió de sabor. En algún lugar más adentro, una bomba recuperó su ritmo. Al otro lado del cristal, los ojos de Damien se abrieron a un techo sin reflejos. Se miró las manos y encontró las correas.
y no luchó contra ellas porque comprendió, sin saber cómo, que las correas no estaban hechas para sujetarlo a él, sino para enseñarle a la sala lo que significaba sujetar. En la sala de control, Kate abrió un archivo que no estaba conectado a ninguna red que se suponía que alguien usara. Vestía ropa de civil y llevaba un nombre falso. La descripción del proyecto no parecía algo que se pudiera discutir en una cena. Biomasa foránea neuroadaptativa, firmas extraterrestres, aprendizaje agresivo en presencia de trauma no resuelto, efectos en la cognición no limitados al sujeto huésped, notas sobre umbrales de supervivencia, notas sobre eventos eléctricos como llaves que encienden máquinas construidas sin manos. «¿Tienes la intención de ponerlo en contra de esto?», dijo Sykes. «Tengo la intención de presentarlos con suavidad», corrigió Kate. «Con cuidado», repitió, como si estuviera probando la palabra para saber si era veneno. Mara observaba la transmisión en vivo. El pecho de Damien subía y bajaba. En la celda contigua, los labios de Silas se movían como si saborearan el aire. Los micrófonos no captaban palabras, pero la onda en el monitor mostraba un susurro, suave como un cuchillo deslizándose bajo el papel. La noche se instala primero en lugares que nadie revisa. Los bordes de la rejilla fluorescente cedieron su zumbido a las sombras. Los controles deslizantes de temperatura se alinearon con los números que le gustaban a un comité. Y, aún así, el cristal se sentía frío como una butaca de cine. Las cámaras se negaban a parpadear. El ala E vivía en su propio clima. Podías ver tu aliento si tus pulmones tenían las historias adecuadas. Mara tenía las historias equivocadas. Su aliento no se notaba, el cristal sí. En su pantalla, la sin condensación formaba una fina película en las esquinas, apenas una sugerencia. Se dijo a sí misma que no era nada, y luego hizo lo que siempre hacía cuando algo insistía en existir. Le puso fecha, le puso una marca de tiempo y escribió la clase de nota que podría defender más tarde. 23:14. La primera cámara parece sudar en las esquinas del cristal. Temperatura nominal. La película es demasiado uniforme para una condensación normal. Podría ser un artefacto de retrodispersión. En la celda, Damien giró la cabeza hacia el respiradero. Unas lamas metálicas, que nunca habían deseado ser vistas, permanecieron inmóviles. Tras ellas, se escuchó una canción grave, una nota que simulaba ser aire movido por ventiladores, pero que incluía otro tono, más agudo, como un dedo dibujando un círculo en el borde de un cristal. Sus ojos eran oscuros, como se oscurecen cuando escuchan algo sin palabras. Silas Ward no giró la cabeza. Mantuvo la mirada fija en el techo y sonrió a la tenue luz. «¿Lo oyes?», preguntó a la rejilla, en voz baja. Los micrófonos captaron lo suficiente como para demostrar a los futuros lectores que había hablado. La puntuación sonó más como una promesa que como una pregunta. El primer triángulo de moho apareció en la unión del suelo con la pared. Si la cámara no hubiera sido de esas que disfrutan buscando patrones, nadie lo habría visto. No era más grande que la uña de un pulgar y era tan negro que parecía un agujero en el hormigón. Un minuto después apareció un segundo triángulo, luego un tercero. Crearon una forma que alguien con gusto por la geometría habría reconocido, y alguien con gusto por la superstición habría fingido no hacerlo. «Imposible», dijo Mara, porque el suelo se pulía químicamente 2 veces al día, y las discusiones sobre presupuestos se resolvían solo con el aroma. Hizo zoom, marcó y observó cómo los pequeños triángulos se desprendían, se reorganizaban deliberadamente y volvían a encajar en la junta como si la pared hubiera exhalado y necesitara ser abotonada. Kate vio la misma señal. No pronunció las palabras imposible. Dijo en voz baja, respuesta a subexposición. La voz de Sykes no tenía expresión alguna. Amplifica. Todavía no. Kate levantó una mano, un eco de su gesto anterior. El organismo se adapta a los materiales, la temperatura, el tono y... No dijo pena, no dijo culpa, no mencionó nombres. Ajustó un control deslizante.
Parecía que estaba modificando la ganancia de una cámara. De hecho, redujo la forma de onda del tono en las rejillas de ventilación media nota. La condensación en las esquinas del cristal dejó de simular ser aleatoria y trazó una línea, lenta y segura, a lo largo del borde inferior, como un niño enseñando a una pared a dibujar recta. A Damien le temblaba la garganta. Las correas crujieron con la sutil forma en que el cuero proyecta su futuro si se deja pensar demasiado. En su monitor, su ritmo cardíaco mostró una señal peculiar que Kate solo había visto en gráficos asociados a tormentas. «Háblame», dijo por el intercomunicador con una voz tan baja que alguien desesperado la confundió con una promesa. «Señor Cole, Damien, ¿me oye?». Giró la cabeza hacia el punto negro de la cámara y luego de nuevo hacia la ventilación, y los diminutos triángulos se deslizaron y se encajaron formando una flecha que apuntaba exactamente hacia donde miraba. La flecha era cortés. No picaba. Simplemente esperaba a ver si alguien más podía aprender a leer. En la otra celda, Silas rió. Salió como un hombre que prueba la miel por primera vez después de una larga condena de sal. «Aquí siempre dicen, tu nombre», le dijo al techo, como si fuera una red que te atrapara. «Silencio», dijo Sykes por el micrófono, y el sistema de sonido transmitió su orden como una ley a las celdas. Silas obedeció. Cerró los ojos y escuchó el tono que había reemplazado el silencio que Wing E solía contratar. Empezó a tararear, y el respiradero cambió su tono para acompañarlo, y por un instante la habitación pareció a la vez más grande y más pequeña de lo que debía ser. Una enfermera que nunca había trabajado en esta ala, pero que había sido cedida por un horario, notó el zumbido y sintió una punzada de dolor en su cuerpo, como si la hubieran despertado suavemente. Miró el pasillo que conducía a la salida y vio, con toda claridad, la silueta de un niño pequeño con un hueco en la sonrisa donde le crecía un diente. Dejó la historia clínica que llevaba sobre un escritorio, pues necesitaba ambas manos para evitar que se le escapara algo de la cara. Caminó hacia la silueta y encontró una puerta que no se abría, aunque se suponía que debía hacerlo, y sonrió a la puerta porque la silueta también sonreía. Más tarde, al explicarlo, diría que había estado cansada. La cámara del pasillo lo grabó todo y no hizo preguntas. Kate no aumentó nada y actuó como si lo hubiera hecho. Sykes observaba los monitores que informaban de presión, temperatura y hostilidad como si fueran problemas que pudiera solucionar. Mara observaba el reloj. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando las habitaciones captan más atención de la que pueden procesar. Se espesó. A las 01:03, Damien respiró hondo. Todos los monitores coincidieron. El cuero de sus muñecas se movía en ondas infinitesimales. Pronunció un nombre. El audio no lo transmitía. No había sonido, pero la forma que dibujó su boca correspondía a una palabra que no había pronunciado en años. Y la línea en la pantalla se transformó en una pequeña catedral durante exactamente 2 latidos. Kate sintió que su respiración cambiaba y no lo permitió. Activó una prueba que no existía oficialmente y envió un susurro, un pulso ultrasónico que no tenía nada que ver con el sonido, por la habitación. Era un metrónomo para un corazón que no pertenecía a un hombre. Si el organismo escuchaba, respondería escribiendo su respuesta en la piel de su huésped. No pasó nada. Entonces la correa en la muñeca izquierda de Damien se humedeció y dejó una media luna oscura, como si un pulgar hubiera presionado allí. Desde el lado equivocado del mundo, Kate tomó nota. No usó palabras como éxito. No escribió nada que hiciera estallar la paciencia del coronel. Escribió: respuesta 01.03.14. Dérmica, no térmica. Amplifica, repitió Sykes. Cuando se acerca, la alcanzamos, dijo Kate, sin dejar de observar cómo la medialuna húmeda se secaba tan rápido como una mentira. Cuando se aleja, no la perseguimos. La miró como si estuviera midiendo nuevos límites. Necesitamos resultados, no etiqueta. Si presiona demasiado, señor, se repliega contra las paredes
Y entonces las paredes aprenden a respirar. Y entonces no tiene paredes, tiene pulmones. No le gustaba la metáfora. Prefería algo que pudiera incluir en un informe y considerar contenido. No dijo nada, no lo necesitaba. Los relojes le decían que la paciencia compra tiempo y que el tiempo se puede ordenar. La transmisión de Mara tembló. Durante medio segundo, la imagen se duplicó. La cama donde yacía Damien adquirió una gemela y luego la abandonó. Retrasó la grabación y observó el entrecortamiento fotograma a fotograma. En el séptimo fotograma, una sombra apareció en Matasintosimem, el espacio entre las celdas contiguas, delgada y precisa, como una persona caminando por un pasillo aún sin construir. Se movía de un extremo a otro de la imagen con el cuidado de un cuchillo que ama su trabajo. Ella levantó la vista. ¿Viste? Lo vi, dijo Kate. ¿Qué viste?, preguntó Sykes. Kate respondió sin dudarlo. Ruido. El coronel observó el cristal. Más allá, 2 hombres yacían en sus respectivas cabinas, y algo que no había sido contratado empezó a explorar la habitación. Apretó la mandíbula. Flexionó los dedos contra la costura de sus guantes. A las 700, dijo. Comenzamos. La primera prueba. Entendido, respondió Kate. Y doctor, añadió, como si las palabras fueran una llave en una puerta más profunda que la que habían usado para llegar. Nadie dice ni una palabra sobre esta noche. No lo hicieron. El ala se guardó su propio secreto. Las cámaras parpadearon como los reptiles, con una membrana deslizante en lugar de tapas. Los respiraderos modificaron su canto para adaptarse a un sueño invisible para los hombres. Los diminutos triángulos se movieron una vez más y nunca volvieron a sus junturas originales. Damien durmió porque su cuerpo insistía. Silas durmió porque disfrutaba pensando en lo que despertaría con él. Entre ellos, la sombra recorrió el pasillo que aún no estaba allí, aprendiendo la forma de 2 latidos y una pared que fingía ser sólida. A las 0302, todos los sensores infrarrojos del piso tomaron la misma decisión. Reportaron movimiento entre las celdas. El sistema dibujó el contorno que se le había enseñado a dibujar. Una figura casi humana, con mínima señal de calor, moviéndose a 0,8 metros por segundo. La figura llegó a la pared compartida. Se detuvo como para considerar la idea de los materiales y luego continuó, deslizándose hacia la otra celda sin molestarse en abrir nada. Ambos hombres estaban atados a sus camas y no se movían. Su respiración se movía por ellos. En la bahía de control, 3 monitores lo registraron. En el cuarto, el software escribió: sin evento en texto verde, en el instante exacto en que la figura pasó el punto medio. Mara imprimió el informe porque no confiaba en que el archivo permaneciera en la pantalla por la mañana. El papel salió caliente. Lo sostuvo como si el calor pudiera ser un argumento en contra del borrado. En el cristal entre las celdas apareció una leve mancha. No era humedad ni aceite, ni nada para lo que alguien hubiera entrenado. Parecía como si la yema de un dedo hubiera sido arrastrada por el interior, dejando atrás la idea del tacto. Kate se acercó. En el reflejo, su rostro parecía el de una persona que conocía y otra que no, superpuestas. Levantó una mano enguantada. No extendió la mano. No le dio a la mancha nada que aprender. Sigue grabando, dijo. Y aunque todo ya estaba grabado, Mara etiquetó la transmisión con un segundo identificador, como si un nuevo nombre pudiera hacer que el mismo momento fuera más real. La mancha se secó sin secarse, se desvaneció sin irse, y las cámaras aprendieron a ignorarla porque al algoritmo le habían enseñado qué cosas importaban y cuáles no, y a veces la diferencia es un favor que perjudica más de lo que ayuda. Cuando el amanecer que nunca llegó al ala E llegó solo en los relojes, la sala lo creyó. Los respiraderos atenuaron su canto un poco, como si alguien, en algún lugar, hubiera abierto una ventana en una casa donde ya no vivían. El coronel firmó un formulario que oficializaba la noche. El médico guardó un archivo que no sabía
¿Dónde guardar? La técnica volvió a colocarse el lápiz detrás de la oreja porque necesitaba las manos libres. En las celdas, 2 hombres yacen como se colocan las exhibiciones cuando el museo cierra, y se les dice al personal de limpieza que tengan cuidado con los fósiles. En el pasillo que aún no existía, los pasos calcularon su velocidad y se decantaron por algo conversacional. El experimento no había comenzado. La sala no habría estado de acuerdo. El cambio de aire del ala E comenzó sin previo anuncio. Se espesó, no más cálido ni más frío, sino más denso, como si cada respiración cargara con un peso que los pulmones no habían aceptado. Quienes trabajaron aquí el tiempo suficiente aprendieron a ignorarlo, del mismo modo que ignoraron que los relojes del ala funcionaban según un ciclo que ningún otro departamento usaba. A las 0700 horas llegó la unidad 0. Entraron como siempre. 5 figuras con armadura compuesta negra, con los rostros tras visores mate que no reflejaban nada. Cada uno se movía al unísono, sin miradas ni gestos, como si hubiera ensayado en un lugar donde se enseñaba precisión a través. Del miedo, el líder, Reeve, se quedó quieto en el umbral mientras los demás se dispersaban, con las botas presionando el silencio contra el suelo. Los prisioneros se despertaron. Silas Ward abrió los ojos como un hombre que cuida de una mascota que ha dejado suelta en casa. Los párpados de Damien Cole se abrieron lentamente, como si hubiera estado escuchando algo en sueños y se resistiera a perder el hilo. Entre las células, la mancha de la noche anterior en el cristal se había secado hasta hacerse casi invisible. Casi. Reeve dio una señal bajando la barbilla media pulgada. 2 miembros de su equipo se acercaron a la celda de Damien, desenganchando maletines de sus cinturones. Dentro de cada maletín, dispositivos de sujeción adicionales, cuero más grueso, esposas con cierre magnético, puntos de anclaje que se clavaban en la base de acero de la cama. Trabajaban en silencio. Las correas se tensaban en el pecho, las caderas y las espinillas, hasta que el hombre debajo de ellos apenas podía expandir las costillas para respirar. Contención de nivel 2, informó uno de ellos con voz metálica a través del comunicador. El mismo trato le fue dado a Silas. Se rió durante el proceso, no muy fuerte, pero lo suficiente como para que el sonido pareciera provenir de alguien que estaba más cerca del oído del oyente de lo que resultaba cómodo. «Lo estás poniendo nervioso», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Desde la bahía de control, el coronel Sykes observaba la transmisión. «Proceda», le dijo a Reeve. La unidad se marchó con la misma precisión con la que había llegado, sellando la esclusa tras ellos. El silencio se extendió en su ausencia, pero no estaba vacío. Tenía bordes. Al mediodía, los registros de temperatura no mostraron cambios, pero el índice de condensación en ambas celdas aumentó un 2%. Las cámaras captaron gotas de humedad arrastrándose hacia arriba por las esquinas interiores del vidrio, desafiando la gravedad con la lenta certeza de los insectos que trepan por una pared. Mara Ellison lo anotó en su archivo, lo etiquetó con hora y fecha, luego marcó la entrada como anomalía de la cámara, la etiqueta que significaba manténlo fuera del radar de Sykes hasta que estés seguro. En la celda de Damien, el zumbido del respiradero cambió. No era más fuerte, solo más cercano. El tono se desvaneció poco a poco, estableciéndose en un tono que rozaba el interior del oído en lugar del exterior. Los ojos de Damien lo siguieron como si fuera una luz en movimiento en lugar de un sonido. La doctora Kate ajustó los controles deslizantes de su consola. Aumentó la dosis de exposición en un 3%, suficiente para alimentar al organismo sin provocar eventos visibles. En el monitor, el latido de Damien se disparó y luego se estabilizó. Sus labios se movieron. El audio no captó las palabras, pero su forma era incierta. Silas comenzó a hablarle a la pared, sin gritar, sin susurrar, conversando,
como si fuera con alguien lo suficientemente educado como para dejarle terminar cada frase. Lo que pasa con las jaulas, dijo, es que te hacen pensar en el espacio interior, no en las paredes. Le gusta eso. El micrófono captó una segunda forma de onda debajo de su voz, con solo un ligero retraso, como si la propia célula lo estuviera repitiendo con una vacilación aprendida del habla humana. En la bahía de control, Mara se acercó a su puesto. Doctor, hay un registrado, dijo Cade, interrumpiéndola. Continúe la observación. Sykes los miró a ambos. Si habla, quiero que responda preguntas. Lo hará, respondió Cade, pero decide cuándo y a quién. La primera ruptura de la compostura del Wing E llegó a las 14:27. Una enfermera que hacía el reparto abrió la puerta secundaria del pasillo y se quedó paralizada a medio paso. El pasillo estaba vacío, salvo por una niña descalza. Sobre las baldosas, con el pelo mojado y fibroso, la mirada fija en ella como si la hubieran estado esperando. La enfermera dejó caer la bandeja que llevaba. El caldo se extendió en un círculo perfecto antes de enfriarse. Cuando llegaron los dos guardias, ya no había ningún niño, solo un contorno húmedo de huellas que conducían al muro sellado, entre Damien y Silas. El informe del incidente lo etiquetó como alucinación por fatiga. Cade no lo corrigió. En lugar de eso, revisó la grabación fotograma a fotograma. En el séptimo fotograma, la boca de la niña se abrió lo justo para liberar un hilo de condensación, como un suspiro en el aire invernal. Esa noche, las ataduras de Silas crujieron cuando giró la cabeza hacia el respiradero. «Deberías decir su nombre», murmuró. «Le caerás mejor». Damien no respondió, pero la humedad del cristal empezó a formar una letra. Podría haber sido una D. Podría haber sido algo más antiguo. Desde su puesto, Mara escribió posible mimetismo de la estructura alfabética en patrones de condensación. No añadió lo que sentía, que la curva de la forma parecía menos una escritura a mano y más algo que presionaba la punta de un dedo desde el otro lado. El ala E se despertó antes de lo previsto. Un golpeteo suave y arrítmico comenzó dentro de las paredes, demasiado lento para ser maquinaria, demasiado deliberado para ser plomería. El sonido se movía en patrones, de celda norte a celda sur, de respiradero a vidrio, y de vuelta, como si siguiera una ruta memorizada en la oscuridad. Nadie vio la forma que lo hacía. Los micrófonos solo captaban el eco, aplanado y metálico. A las 04:16, Reeve y 3 soldados de la Unidad 0 ingresaron para realizar un simulacro de contaminación cruzada. Sus botas no dejaban marcas, sus viseras ningún reflejo. Barrían cada célula en secuencia, con escáneres ultravioleta deslizándose sobre hormigón y acero. Al organismo no le importó. Ya estaba en otra parte. En la celda de Damien, Reeve hizo una pausa. La visera se empañó desde dentro. No por el calor, su traje regulaba la temperatura con precisión, sino por algo que expulsaba la humedad de su propia piel. La niebla se arremolinó antes de disiparse, dejando la tenue huella de una huella dactilar humana impresa en el escudo interior. Reeve no se inmutó, pero bajó la barbilla casi imperceptiblemente. Su versión de reconocimiento. Silas Ward comenzó a hablar, a 2 voces esa mañana. El primero era suyo, bajo, seguro, sin prisa. El segundo iba justo debajo, más alto, con la textura del vidrio quebrándose bajo presión. No lo repitió, lo completó. «Dime», dijo Silas en voz alta, con los ojos puestos en el techo. «Ya lo sabes», respondió la otra voz, audible solo, en el gráfico de forma de onda en la bahía de control. Los nudillos de Mara se pusieron blancos al tocar el borde del escritorio. Miró al Dr. Cade. «Está respondiendo sin indicaciones». Cade no levantó la vista de su consola. «Lo está mapeando». Damien se resistió. Se sentó tan lejos del respiradero como le permitían las ataduras, con los ojos entornados y los labios moviéndose a un ritmo que nadie reconocía. Más tarde, el análisis de audio revelaría que recitaba
Nombres antiguos, nombres vinculados a rostros enterrados en su pasado. Cada nombre terminaba con una respiración por la nariz, como sellándola de cualquier cosa que presionara a través de los conductos. El respiradero le respondió una vez, no con una voz, sino con el leve clic del metal contrayéndose, en perfecta imitación de su cadencia. El bolígrafo de Cade dejó de moverse en ese preciso instante. A las 09:42 tomó a Mara aparte. En el estrecho pasillo de servicio, fuera del alcance de los micrófonos, dijo: el organismo responde a los supervivientes, a las personas que han vivido lo que debería haberles quitado la vida. Por eso está Cole aquí, por eso está Ward aquí, no es casualidad. Mara miró la cámara de seguridad al fondo del pasillo. La luz roja estaba apagada. No se fiaba de eso. ¿Y qué hace con los supervivientes? La mirada de Cade volvió a la puerta de acero que conducía a las celdas. Decide si vale la pena conservarlas. En la celda de Damien, la condensación formó un plano tosco del ala E a través del cristal. Pasillos, conductos de servicio, incluso el pozo de mantenimiento que nadie fuera de la unidad 0 tenía autorización para conocer. Silas lo observaba desde su cama, sonriendo. Cuando Mara cambió el ángulo de la cámara, el mapa se desdibujó, borrado por una ligera humedad, como si una palma lo hubiera arrastrado desde el otro lado. Al mediodía, el olor en ambas celdas cambió. No era podredumbre, no era químico, era tenue, metálico, casi dulce, como el aire después de que un rayo impactara sobre algo vivo. El personal reportó dolores de cabeza. Un guardia vomitó en un cubo de basura, alegando que la habitación era demasiado ruidosa, aunque los decibelios se mantenían estables. La ruptura se produjo durante el apagón de la tarde. La electricidad se cortó sin previo aviso. Las luces de emergencia no se activaron. Durante exactamente 31 segundos, el ala E quedó a oscuras. En la oscuridad, la voz de Reeve llegó por el intercomunicador. «Mantenga la posición». Pero el sonido de sus botas se extendió por el pasillo después de que dejó de hablar. Cuando las luces de respaldo se encendieron, había 2 Reeves en la transmisión. Uno dentro de la bahía de control y otro parado afuera de la celda de Silas. El segundo, Reeve sonrió a través de la visera. Esa noche, el organismo se cobró su primera baja. Un guardia estacionado afuera del ala sacó su arma y disparó hacia el pasillo, gritando un nombre que ningún miembro del personal reconoció. Las balas se clavaron en el hormigón a 2 metros de la amiga de Mara, una técnica de suministros. Se desangró antes de que los médicos pudieran romper los sellos del ala. Su muerte quedó registrada en descarga accidental. Las imágenes de seguridad fueron borradas en cuestión de 1 hora. En Murinomes, las celdas, la sombra entre Damien y Silas se alargó, espesándose al extenderse de una pared a la otra. No estaba unida a ningún cuerpo. Pulsó una vez, como un latido, y luego se volvió más débil, dejando atrás solo el débil sonido de alguien susurrando el nombre de Damien desde el respiradero. Él no respondió. Pero su siguiente respiración fue más lenta y pesada, como si hubiera tomado una decisión. Las paredes del ala E siempre habían sido confiables en un sentido. Nunca pretendieron ser más de lo que eran. Hormigón, acero, composite. Sin ventanas, sin trucos. Esto terminó. A las 02:14. Todo empezó con la vía intravenosa en el brazo de Damien Cole, cubriéndose de escarcha. El frío se desplazaba desde la bolsa por el tubo en un patrón ramificado, como venas dibujadas por alguien que amaba la simetría. El Dr. Cade vio que la escarcha se extendía sobre la piel en el punto de inserción YAL, otro lado de, no halo, largo, de la vena, extendiéndose sobre la muñeca como si algo estuviera mapeando el territorio. La escarcha se detuvo, luego cambió de dirección, arrastrándose arriba hacia la bolsa. El organismo se movía contra la gravedad de nuevo, solo que esta vez no usaba aire ni humedad, usaba sangre. «Aumenta la dosis», ordenó Cade. Mara dudó. «Eso es... hazlo». Lo hizo.
El monitor emitió un grito, una línea aguda y plana que recuperó el ritmo. En el cristal, la humedad se acumuló y se disipó, formando un círculo. El círculo se dividió, como una bisagra, hasta que apareció el contorno de una puerta donde solo debería haber una pared. La puerta no era una ilusión. La superficie se arqueó hacia adentro con una cesión lenta e inquietante, como si el hormigón hubiera aprendido a respirar y exhalara a regañadientes. El borde tocó el suelo con una tenue línea negra, como una sombra con profundidad. Sykes llegó en 60 segundos, seguido de la unidad 0. «Sellad el ala», dijo sin apartar la vista de la figura. «Que nadie entre, que nadie salga». Silas, Ward, todavía atado a su celda, sonrió. «Te dije que le gustaban las puertas». Cuando la puerta finalmente se abrió, no hizo ningún ruido. Simplemente era abierto, como una pesadilla que simplemente está ahí. Más allá se extendía un pasillo, oscuro, estrecho, con una perspectiva inapropiada. Las paredes se inclinaban hacia adentro, no mucho, pero lo suficiente como para que el ojo humano lo interpretara como presión. El aire dentro tenía un sabor rancio y eléctrico, como algo que hubiera respirado por sí mismo durante años. Reeve tomó la delantera. 2 soldados de la unidad 0 lo siguieron. Sus pasos parecían demasiado fuertes. Damien los vio alejarse, con la cabeza girada hasta donde las ataduras lo permitían. Su respiración coincidía con el pulso de los monitores. Ni rápido como un humano, ni lento como una máquina, sino algo intermedio. El pasillo no conducía al pozo de mantenimiento del plano. Conducía a una escalera que descendía en espiral, de una forma que ningún arquitecto habría aprobado. Los primeros 20 escalones se repetían. Paso 1, paso 2, paso 3. Para cuando llegaron al rellano, la misma colilla seguía en el mismo rincón, aún encendida. Un soldado maldijo por el comunicador. El sonido fue absorbido antes de llegar a la bahía de control. De vuelta en las celdas, Silas cerró los ojos y escuchado. Damien habló por primera vez en horas. «No lo sigas». Nadie en la bahía de control entendió a quién se refería. Ese fue el momento en que se activaron las alarmas de incendios del ala E sin calor ni humo. Las sirenas se fundieron con el zumbido de las rejillas de ventilación hasta que ambos sonidos fueron indistinguibles. La consola de Mara mostraba todas las salidas en rojo. El bloqueo se había activado solo. La voz de Cade era baja. «Los está moviendo a donde quiere». Sykes no estaba en desacuerdo. La primera señal no fue ni sonido ni luz. Era el olor, penetrante y metálico, que se extendía por las rejillas de ventilación como una advertencia de algo sin boca. Se extendió por todas las habitaciones del ala E en menos de un minuto. Ningún filtro lo frenaba. Nadie podía ubicarlo con exactitud, pero todos sabían que provenía del interior de las paredes. A las 0603, el relé de potencia del nivel 2 se sobrecargó. Las luces principales no solo parpadeaban, sino que tartamudeó cada pulso de iluminación. Congelaba la escena durante una fracción de segundo, como si el mundo se mostrara fotograma a fotograma. En un fotograma, Mara estaba sentada ante su consola. En el siguiente, su silla estaba vacía, aunque no se había movido. Para el tercero, estaba de vuelta, mirando fijamente los monitores sin darse cuenta de que se había ido. En la transmisión de seguridad, la formación de la unidad 0 fue rota. Reeve se encontraba en el cruce, con el arma en alto y la visera, despejada. Detrás de él, 2 de sus propios soldados ocupaban posiciones que no coincidían con el plano del lugar. Sus sombras se proyectaban hacia él en lugar de alejarse. En el reflejo del cristal había una tercero Reeve, sin arma, con la cabeza inclinada en un silencioso estudio. Silas Ward ya no estaba atado. Las ataduras yacían en el suelo de su celda, con las hebillas intactas, como si se las hubieran desabrochado desde dentro. La piel de sus brazos lucía finas líneas negras, una escritura arterial, que latían al ritmo de las alarmas. Caminaba con paso pausado, sin mirar nunca directamente a las cámaras, y aún así
Cada lente captaba su mirada como si hubiera estado observando la señal. El sujeto 2 está comprometido, informó uno de los operadores de la unidad 0. Cade negó con la cabeza. No, el sujeto 2 tiene adaptado. Damien Cole se quedó en su cama, pero el aire a su alrededor temblaba. Los monitores registraban fluctuaciones de temperatura y presión tan localizadas que solo podían corresponder a un ser vivo pegado a la tela de la habitación. Cuando la condensación se acumulaba en el cristal, formaba bocas móviles. Abrir, cerrar, hablando en perfecta sincronización con un ritmo cardíaco que no era el de Damien. A las 07:15, la transmisión de datos de Mara desde el enlace ascendente del satélite comenzó con estática. La grabación del pasillo principal del ala E se adelantó 14 minutos exactos. En la transmisión futura, Reeve yacía en el suelo con la visera rota hacia adentro. La transmisión en vivo lo mostraba aún de pie. Ella no pronunció la advertencia en voz alta. Cuando llegó el momento, 14 minutos después, sucedió exactamente como lo había visto, hasta el modo en que su mano se movió 2 veces antes de quedarse quieta. A media mañana la infraestructura comenzó a moverse. Las tuberías se doblaban bajo una presión que nadie aplicaba. El refrigerante se dispersaba en el aire como humo blanco y el organismo lo montaba, grabando rostros en la escarcha de las superficies de acero. El personal pasaba sin verlos, pero las cámaras captaron cada sonrisa, cada mirada atenta. Sykes finalmente dio la orden: destruir el sitio. Las alarmas cambiaron de tono, como si el propio edificio lo desaprobara. La cuenta regresiva comenzó sin voz. Números rojos florecieron en cada pantalla del ala E, 30:00, parpadeando cada medio segundo. El sonido del sistema de ventilación se redujo a una inhalación lenta y profunda. Incluso las luces parecían atenuarse al ritmo de los números. Afuera, por encima de las puertas blindadas del nivel del suelo, la escarcha se extendía en vetas, desde las costuras. En el interior, la escarcha transportaba nombres, se formaron y se disolvieron demasiado rápido para que alguien pudiera leerlos todos. Pero Mara vio los suyos 2 veces antes de apartar la mirada. Los guantes de la doctora Cade estaban manchados con la sangre de otra persona. No se miró las manos. Miró a Damien Cole, aún con vida en el centro de unas instalaciones que el ejército estaba a punto de arrasar. Su piel estaba pálida, pero su mirada era firme. Demasiado firme para un hombre que había pasado por lo que él había pasado. Sabía por qué. El organismo ya estaba en él. La voz de Mara interrumpió el zumbido. Tenemos que enviar el archivo. Ahora, si este lugar se derrumba, la verdad morirá con él. ¿La verdad?, dijo Sykes desde la puerta. Es lo que digamos cuando esto termine. Le habían disparado, con el hombro vendado, pero aún se movía como si el suelo le perteneciera. El arma que sostenía en la mano no se apartó de Cade. En las celdas detrás de ellos, Silas Ward había desaparecido. Las ataduras colgaban vacías. La señal de seguridad mostraba estática en su lugar, pero las paredes de cristal mostraban huellas de manos frescas de adentro, manchas que se arrastran hacia el suelo, como si alguien hubiera sido jalado hacia abajo a través de un material sólido. La voz de Damien rompió el silencio. «¿Puedo sostenerlo?» Cade lo miró fijamente. «¿No sabes lo que eso significa?» «Sí», dijo Damien. «Lo sé. Me ha estado aprendiendo. Yo también lo he aprendido. El edificio se movió, no solo en sonido, sino en geometría. Todas las cámaras del pasillo parpadearon, y cuando regresaron las imágenes, los caminos se habían reorganizado. Todas las rutas conducían al bloque de celdas original, como si el laberinto se plegara sobre sí mismo. La cuenta regresiva llegó a 21:00. El soldado superviviente de Reeve apareció al final del pasillo, con la visera rota y la armadura manchada de refrigerante y sangre. «Nos está haciendo retroceder a todos», dijo con la voz entrecortada. «Me gusta, quiere. Nos vemos aquí cuando termine».
La pantalla de Mara parpadeó con una alerta. Carga explosiva principal fuera de línea, ella. Se quedó mirando. Desactivó la autodestrucción. El rostro de Kate se endureció. No quiere morir. La casa conservó el último sonido que emitió. No el disparo, los vecinos lo oyeron y llamaron, sino el leve clic de un gatillo que se soltó demasiado tarde para importar. Permaneció en la madera, en los libros, en el barniz del escritorio, por donde la sangre de Michael Harper había corrido hasta encontrar el filo y aprender a caer. Para cuando las luces del coche patrulla tiñeron los setos de azul y rojo, el estudio era una habitación a la que la gente entraba como a una iglesia. Los pasos se suavizaron, las voces se apagaron. Una sábana yacía sobre el cuerpo en una forma practicada que ocultaba el desorden y dejaba la silueta de una mano aún abierta, con la palma hacia arriba, como esperando una moneda para pagar el cruce. Daniel Harper se quedó en la puerta, sin llorar. La quietud que llega con la conmoción se posó sobre sus hombros como un abrigo de invierno. Un sargento pronunció su nombre con cariño y le pidió que esperara en el pasillo. Ella asintió y no se movió. El pasillo olía a alfombras viejas, aceite de limón y el calor que sube de las estanterías cuando se enciende la calefacción. 2 oficiales trabajaban la habitación con limpieza. Fotos, medidas, las bolsitas que les gustaban porque hacían que los datos se comportaran. Uno de ellos, sin poder contenerse, echó un vistazo a los títulos de los estantes mientras se movía. Agronomía, ritos cristianos primitivos, una hilera de desgastadas guías de campo con gruesas notas a lápiz en los márgenes. En la chimenea, la ceniza se amontonaba como ningún fuego por sí solo, los grumos con la forma de páginas que habían intentado no quemarse. La doctora Lila Cade no existía en esta historia. No había científicos ni coroneles. Solo un forense adjunto, con manos que sabían qué tocar y qué dejar, y una pareja de detectives que distinguían entre una escena y un escenario. Levantaron la sábana solo una vez. El orificio de salida estaba irregular, la entrada impecable. El revólver yacía donde lo habían colocado para que pareciera que se había caído. Les había facilitado las cosas. Eso también fue una amabilidad que hirió. ¿Familia?, preguntó el sargento. ¿Solo yo?, dijo Daniel. Mi madre está en un centro de acogida. No está bien. Tendremos que avisar a las instalaciones, dijo, porque frases como esa son importantes para decir en voz alta antes de que el mundo empiece a moverse por sí solo. Sobre el escritorio, un lugar donde había estado un libro grande durante años, se asomaba en una madera más clara. El libro había desaparecido. En la basura, una bisagra rota y una cinta marcadora, rígida por algo negro. El detective la levantó con pinzas, observó el bronceado de la tela y trazó una línea en su cuaderno. La Biblia había estado allí esta mañana. Ya no estaba. La mirada de Daniel seguía fija en la pared tras el escritorio. No eran los certificados enmarcados, ni el calendario que aún estaba abierto el mes pasado, sino el clavo donde había colgado una cruz. El clavo seguía allí. Un fino contorno, más claro que la pintura que lo rodeaba, mostraba dónde la madera había protegido la pared del sol durante años. Puso las yemas de los dedos sobre la pintura como si le tomara el pulso. ¿Tu padre dejó alguna nota?, preguntó uno de los oficiales. No, dijo ella. Luego, tras un segundo, añadió. Nunca escribía así. Hacía listas. Escribía el mismo número de teléfono en 5 hojas distintas. No escribía finales. Alguien en la cocina levantó el auricular y llamó al número que aparecía en la tarjeta que la policía llevaba para esto. Otro agente corrió las cortinas, porque ya había vecinos en el seto, y el dolor se incuba en la mirada ajena. La ceniza de la chimenea se rompió bajo el pequeño cepillo que usaban para tamizar. Un trozo del tamaño de un pulgar se negó a convertirse en polvo. El detective lo metió en una bolsa. Al girarlo a la luz del umbral, Daniel vio un rizo de letras impresas que se habían escapado. Raamait. El resto había sido comido, pero este pequeño fragmento de palabra había sobrevivido. El sargento la vio.
Llevaremos todo al laboratorio, dijo. No deberías estar aquí para esta parte. Esta es la parte que me corresponde, dijo, y ni siquiera ella sabía qué quería decir. La llevaron por la casa una vez más para firmar formularios y hacerle las preguntas de siempre. ¿Estaba enfermo? ¿Había hablado de algún mal? ¿Tenía deudas? ¿Enemigos? ¿Habló de Dios? Ella respondió hasta donde los hechos la permitieron. Él había sido constante, un hombre al que le gustaba arreglar las cosas y dejarlas mejor de como las encontró. No se había inmutado delante de ella. La había llamado hacía 2 días y le había preguntado por el tiempo en su ciudad como si fuera una desconocida a la que intentaba tranquilizar. Cuando pasaron el cuerpo en silla de ruedas junto a ella, retrocedió y volvió a apoyar la mano en la pared, como si la pintura se acercara y comprendiera lo que no podía decir. La cinta rota de la Biblia desaparecida yacía en una bolsa. La bisagra rota yacía en una bolsa. La palabra Rahamite yacía en una bolsa. Los hechos se alineaban y esperaban como hombres educados fuera de una oficina cerrada. Para cuando el anochecer se abría paso en la sala y descosía los muebles, la casa le había sido devuelta. La cinta adhesiva de la puerta del estudio zumbaba en el aire proveniente del respiradero. La ceniza de la chimenea conservaba su forma como nieve pisada y luego congelada. Se quedó de pie, sola en una habitación para 2, y escuchó cómo la caldera arrancaba, se paraba y volvía a arrancar, mientras el filtro luchaba contra todo lo que alcanzaba. Se lavó las manos y no pudo quitarse de la piel el suave olor a hierro del estudio. El jabón hizo lo que pudo. El agua hizo lo que pudo. El dolor no hizo más que quedarse en un rincón y esperar. El funeral se celebró 3 días después, porque a veces la muerte es un negocio y a veces simplemente es rápida. Tuvieron que alquilar la capilla porque su padre no pertenecía a ninguna iglesia que lo aceptara ahora. Un joven pastor, cuyo cuello aún le marcaba la espalda, habló del valor del trabajo y de la dignidad de una vida que deja las herramientas en buen estado. No habló de armas, no habló de huertos ni de cómo los buenos tomates siempre llegan la semana en que estás demasiado cansado para blanquearlos. Las personas que amaban a Michael Harper vinieron y se sentaron en filas alternas, como se sienta la gente cuando no está segura de si la cercanía es un gesto de bondad. 2 de sus antiguos alumnos firmaron el libro y luego, bajo los árboles bajos, lloraron en privado por un hombre que les había enseñado que la tierra es un recuerdo en el que se pueden poner las manos. Daniel estrechó manos hasta que los nombres se desdibujaron. Dijo gracias tantas veces que dejó de ser una frase para convertirse en un sonido. Al borde de la valla del cementerio, 3 desconocidos observaban. Vestían con sencillez. Sus rostros eran los de quienes saben escuchar. Uno de ellos sostenía un sombrero y lo giraba lentamente como una rueda. Otro no pestañeó. El tercero miraba al cielo como si esperara que el tiempo hablara. Cuando la mirada de Daniel los encontró, el del sombrero asintió. Un pequeño gesto que bien podría haber sido de respeto o de reivindicación. Nadie más parecía verlos. El ataúd fue enterrado como una caja en un estante alto, con cuidado por hombres que saben de peso. El ministro pronunció las palabras que hacen que los finales se comporten. Se arrojó tierra. La gente se fue. Los desconocidos se quedaron hasta que el último de los dolientes giró por el sendero, y entonces, como si obedecieran una señal que nadie más podía oír, también se fueron, manteniéndose junto a la cerca, como si los límites fueran algo que preferían. Daniel permaneció con la mano sobre la piedra nueva hasta que el frío le atravesó el puño de la manga. Las letras cortadas aún estaban blancas, con polvo de cal en las ranuras. Michael Harper. Fechas. Un guión que albergaba vida en su breve lapso. Presionó el nombre con las yemas de los dedos y sintió la rosadura de la arenilla. Un jardinero, con chaqueta verde, iba de parcela en parcela, comprobando el nivel del suelo, como quien revisa el dobladillo de un traje antes de una fotografía. No la miró.
Había aprendido a dejar a la gente en paz con sus piedras. Los desconocidos ya se habían ido cuando ella se giró. El lugar donde habían estado solo conservaba el recuerdo de sus zapatos sobre la hierba doblada. Su madre desconocía el día. La residencia tenía un calendario con cuadrados coloreados para las visitas, los cortes de pelo y los medicamentos que requerían comida. Alguien había dibujado una florecita en el cuadrado que marcaba el funeral, pero la mirada de Margaret, Harper la pasó por alto como si los calendarios fueran un idioma que hubiera olvidado. Su habitación olía a sábanas calientes y a una dulzura tenue y rancia, el fantasma de las flores que no habían traído. «Mamá», dijo Daniel, y esa siempre era la primera palabra porque era la única que podía iniciar una oración. Margaret estaba de frente a la ventana. La persiana estaba medio bajada, así que la luz entraba tímida y horizontal, como el crepúsculo cuando piensa en irse temprano. Le habían cepillado el pelo hasta que obedeció. Tenía las manos sobre el regazo, abiertas como las de su marido, con las palmas hacia arriba, esperando. «El servicio de papá fue hoy», dijo Daniel. «Fue tranquilo, fue amable». Los músculos de las comisuras de la mandíbula de su madre se movieron. Ni una palabra. Un recuerdo palpitando bajo la piel. Daniel se sentó y esperó. El silencio allí no era vacío. Era algo que debía obedecerse mientras terminaba lo que estuviera haciendo. «Mamá», intentó de nuevo más suave. «¿Te acuerdas de la Biblia? ¿La que siempre estaba en su escritorio?» «Ya no está. La policía cree que quemó papeles». Había una palabra, un fragmento de una palabra. «Raamita». «¿Sabes lo que él...?» Las manos de Margaret se cerraron con fuerza, sus dedos arañando su falda. Un sonido salió de su garganta que no eran palabras ni un grito, sino algo intermedio, antiguo y animal, aprendido mucho antes del lenguaje. Se apartó de la ventana por fin, y por un instante sus ojos estaban presentes, duros y brillantes, como los ojos de un ciervo bajo la luz de una linterna. «No digas primogénito», respondió. La habitación permaneció en silencio. El reloj no sonó, el radiador no resonó. El aire, filtrado, calentado y purificado según las normas, dejó de ser nada de eso y se convirtió simplemente en una presencia que ocupaba espacio entre dos personas. «¿Mamá?» «No lo digas en esta habitación», dijo Margaret. Cada palabra, como una cuenta ensartada en un hilo, cada cuenta dolía al tocarla. Te retuvo. ¿Me oyes?» «No». Se quedó sin aliento. Su mirada brillante se desvaneció. Los ojos volvieron a su quietud. Las manos se abrieron de nuevo y olvidaron que estaban apretadas. Una enfermera entró, llamada por el ruido que había aprendido a reconocer como un paciente al borde de un precipicio. Su sonrisa era de esas que se sostienen sin temblar. «¿Todo bien?» «Ella necesita descansar», dijo Daniel, porque fue la frase que abre la puerta y le permite a la enfermera hacer lo que está entrenada para hacer. En el pasillo, la alfombra se comía sus pasos. Se paró junto al tablón de anuncios con Ninus, las fotos de las fiestas de primavera, la lista de voluntarios y el folleto de un coro de la iglesia que visitaba la iglesia el segundo martes de cada mes. El nombre del coro había sido cortado en el margen. Solo se veían las últimas letras. Jamitas. El resto de la página se había roto por la chincheta, dejando un fleco como una pestaña. Extendió la mano para tocarlo y se detuvo. No pronunció la palabra. La palabra no se detuvo. La primera noche sola después del funeral, la casa parecía un bolsillo enorme. Recorrió las habitaciones que había recorrido su padre, contando los mismos interruptores de luz que él, abriendo las mismas puertas de armario que él, como si el inventario pudiera combatir el dolor. En la cocina, una cazuela de un vecino reposaba en una fuente con un estampado azul que había pertenecido a la familia desde antes de que ella naciera. Comía de pie, porque las sillas eran un tipo de confianza que aún no podía permitirse. Las 11 revisó la cerradura de la puerta trasera. A medianoche revisó la delantera. A la 1 revisó ambas de nuevo.
porque a veces uno cree más en una cerradura a la segunda. La calefacción se encendió y zumbaba, y los respiraderos susurraban, y en algún lugar, una tubería de agua dejaba escapar el aire de su garganta. A la 1:30 empezaron los golpes. 3 golpes, no fuertes, no frenéticos, cada uno espaciado, de forma regular, como el tipo de golpe que da un desconocido educado un domingo por la tarde. Se quedó en el recibidor, escuchándola cubrir la madera. No se oían pasos en el porche. La mirilla solo mostraba el pequeño rectángulo amarillo que formaba la luz del porche. Tragó saliva. Llamaron de nuevo. 3 veces. Cada golpe, cortés. Cada golpe, seguro. No abrió la puerta. Era hija de su padre y conocía las partes del mundo que te pertenecen y las que no. De todos modos, gritó, porque el silencio es una invitación y el ruido es una valla. ¿Quién es? Nada. La luz del porche zumbaba. Las polillas emitían un sonido sordo al olvidar que el cristal estaba allí. Pensó en los vecinos, en un informe policial, en la voz cansada de un operador preguntando si quien llamaba estaba probando la manija, si había señales de entrada forzada, si se sentía en peligro. No pudo responder afirmativamente a ninguna de esas preguntas, así que no llamó. El golpe se escuchó por tercera vez, y esta vez sonó como si la madera de la puerta se hubiera movido un poquito hacia la mano que la había golpeado, ansiosa por ayudar. Se le erizaron los pelos de los antebrazos. La primera palabra que su madre le había prohibido le subió por la garganta y se la tragó, como un niño que se traga una pesadilla cuando el pasillo está demasiado oscuro para soportar. Un grito, «¡Vete!», dijo, y su voz no tembló, porque el miedo a veces trae consigo un tono que suena muy parecido a la autoridad. Se guardó silencio. Se quedó allí 1 minuto más, contando los pequeños ruidos que hace la casa al arrastrarse cuando el viento la aprieta. La luz del porche zumbaba. El refrigerador de la cocina se despertó con una tos. El termostato del pasillo hizo clic, tomó una decisión y se quedó en silencio. Giró el cerrojo, la cadena y la manija hasta que todos los pequeños mecanismos le indicaron que estaban funcionando. Luego regresó al estudio, porque a veces la mejor manera de tentar a la locura es llevarle agua y sentarse frente a ella. La cinta adhesiva yacía sobre la puerta como la sonrisa de un hombre que ha dejado de disfrutar de las bromas. Se agachó. La habitación había sido limpiada por personas amables dentro de los límites de su amabilidad. La alfombra había sido enrollada y desenrollada. El latón de la lámpara había sido limpiado. El escritorio estaba vacío, salvo por el cuadrado de madera más clara donde había estado la Biblia. La chimenea conservaba su extraña ceniza aglomerada. Se arrodilló con el pincel y la pala, como los había visto hacer, y atrajo una nueva línea gris hacia sí. Otra mota dura cayó en la pala y chasqueó. Clasificó con el pincel: ceniza a un lado, pequeños huesos negros de papel al otro. Algo del tamaño del caparazón de un escarabajo brillaba en la mezcla. Lo arrancó. No era metal, era vidrio, curvo y delgado, el tipo de curva que encuentras en las lentes. Cuando lo sostuvo contra la lámpara del escritorio, hizo un truco con la luz. La veta de la madera se combó. El cuadrado más pálido de roble sin sol se convirtió en un círculo vago con una sombra en su borde. Movió la mano y el círculo se movió. Dejó el fragmento a un lado sin darse cuenta. El pincel volvió a su trabajo y descubrió el trozo del tamaño de un pulgar que el detective había pasado por alto. Las letras yacían allí, salvadas, por una bendición del hogar, Raamite. La primera mitad comida, la segunda mitad terca. El punto de la I se había fusionado y fundido en una diminuta cuenta de vidrio. El groque de la M se había ampollado y dejado una burbuja que explotó en voz baja con un ligero hedor dulzón. No pronunció la palabra en voz alta. No la memorizó por completo. Colocó el trozo en un plato de la cocina y lo deslizó al fondo, del cajón superior, como si fuera un animal pequeño que necesitara un lugar oscuro para calmarse. La casa se asentó. En algún lugar del patio,
Una rama soltó la nieve que no había caído en semanas y sacudió las hojas secas como un abrigo se sacude la lluvia. En la ciudad, más allá de los setos, una sirena subió y bajó. La lámpara del escritorio sintió un destello y luego lo pensó mejor. Fue al vestíbulo para asegurarse, una vez más, de que las cerraduras significaban lo que anunciaban. En la base de la puerta, una fina línea se recortaba contra la moldura del umbral, una forma más oscura, contra la madera oscura. Al principio pensó que una ramita se había colado por debajo del burlete. Se inclinó. Era cordel, grueso, de color marrón grisáceo, con una curva que sugería que lo había hecho una mano que había aprendido el hábito hacía mucho tiempo. Ella lo recogió y con él se elevó un olor, viejo, cobrizo y débil. Algo al otro lado de la puerta había dejado un regalo o una advertencia y ella estaba sola con ello y con la noche que aceptó guardar todos los secretos equivocados. La escarcha llegó al cementerio en franjas esa mañana, blanca sobre verde, formando un patrón que parecía casi deliberado. Se derretía bajo los pies, pero solo en algunos puntos. Donde se quedaba, se aferraba a las briznas de hierba en diminutos cristales angulosos, como si la hubieran colocado allí con la intención de lograr simetría. Un jardinero fue el primero en encontrar los daños. La tumba había sido abierta entre el anochecer y el amanecer. La tierra, oscura y húmeda, yacía amontonada a ambos lados como las faldas de algo que se hubiera alzado desde abajo. La lápida estaba inclinada hacia adelante, con la base desprendida. El ataúd de Michael Harper yacía en la fosa, con la tapa rota. Una bisagra faltaba, la otra estaba retorcida y relucía por la tensión. Dentro, el cuerpo había sido movido, no robado, sino movido. El sudario estaba destrozado por la costura central, con las costillas expuestas al aire. No se habían llevado ningún objeto de valor. El anillo de bodas aún se aferraba al dedo como una última defensa, pero la cavidad del torso, vacía. Cuando el jardinero lo reportó, le dijo a la policía que parecía obra de animales. Cuando llegaron los oficiales, dijeron que eran vándalos. Ninguno de los dos pudo evitar mirar hacia la cerca, donde una hilera de huellas de zapatos, idénticas en forma, tamaño y espaciamiento, se perdía en la escarcha y se detenía. Las huellas no retrocedieron, no se desviaron, simplemente terminaron, como si quien las hizo hubiera dado un paso hacia la nada. Daniel Harper llegó antes de que volvieran a bajar el ataúd. El olor a tierra subía en oleadas densas, húmedo y metálico. La cinta policial delimitaba la tumba, pero nadie se encontraba dentro. Los hombres que habían cavado allí no eran quienes la rellenarían. Se acercó lo suficiente para ver el sudario abierto, la caja torácica vacía, las hebras de tela enrolladas por el desgarro como pétalos marchitos. Un agente uniformado habló sin mirarla. «Siento que tenga que ver esto. ¿Qué pasó?», preguntó. «Parece que se llevaron algo. Los médicos nos lo dirán seguro. Probablemente sean niños enfermos jugando». La mentira fue perezosa, pero se sostuvo, porque la alternativa requeriría que el oficial siguiera hablando. Desde la puerta, una voz la llamó por su nombre. Se giró y vio a un hombre con un abrigo oscuro de lana, el cuello subido y el pelo recogido en una raya al viento. No era policía, no era de la familia, pero habló como si llevara mucho tiempo esperando hacerlo. «Daniel», dijo, «me llamo Richard Cole. Creo que necesitas escuchar lo que tengo que decirte». Se encontraron en un restaurante junto a la carretera, donde las paredes olían a café y tocino, y el vinilo de la cabina se les pegaba al dorso de las manos. Richard estaba sentado con el abrigo puesto, no por frío, sino porque era de los que no le gustaba dejar lo que necesitaba para irse rápido. Sus ojos iban de la ventana al rostro de ella, sin detenerse nunca mucho tiempo en un mismo sitio. «He estado siguiendo un patrón», dijo. «Familias, primogénitos, muertes que no son lo que parecen. Tu padre no fue el primero». Daniel lo dejó hablar. Le contó sobre tumbas abiertas en condados rurales,
a veces para bebés, a veces para adultos. Siempre el primogénito. Siempre el torso vaciado. Los informes policiales lo atribuyeron a vandalismo de culto o robo de órganos, pero nunca hubo rastros de mercado, ninguna cirugía, ninguna venta, solo la ausencia. ¿Por qué mi padre?, preguntó. Richard golpeó el borde de su taza de café, porque rompió sus reglas. Te retuvo. 2 noches después, el padre Elias Granger la llamó. Su voz salía en ráfagas cortas y cautelosas, como si esperara que cada frase fuera interrumpida. Le pidió que se encontrara con él detrás de Santa Brígida, la iglesia a la que su padre había dejado de asistir hacía 10 años. Estaba esperando junto a la vieja puerta de ladrillo de la sacristía, con el aliento enroscado en el frío. Llevaba la sotana gastada. El negro se había ablandado en los codos. Tu padre formó parte de algo, dijo sin más preámbulos. La alianza. Es más antigua que esta iglesia, más antigua que el terreno donde se asienta. Se hacen llamar los abrahamitas. Pronunció ese nombre con el peso de alguien que esperaba no tener que volver a utilizarlo nunca más. Creen que el Señor exige la devolución del primogénito, dijo Elías. Como prueba de fe, se han ocultado a plena vista durante siglos. Y cuando alguien se niega, dejó que la idea se terminara. Al 4.º día del robo de la tumba, la madre de Daniel desapareció de la residencia. La enfermera de turno juró que solo le había dado la espalda 1 minuto. La habitación de Margaret olía a incienso, acre y resinoso, pegado a las cortinas. En su mesita de noche yacía un trozo de papel, arrancado de la Biblia de la residencia. Génesis 22:2 estaba subrayado con lápiz rojo. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. El verso terminó a mitad de línea, donde corrió la lágrima. Esa noche, un paquete llegó a la puerta de Daniel, sin remitente. Dentro, envuelta en papel marrón, había una Biblia. La encuadernación estaba rota. Varios pasajes estaban marcados, en rojo, cada uno relatando un sacrificio. Isaac, la hija de Jefté, la matanza del cordero. Entre los salmos y los proverbios había una foto impresa. Daniel, de bebé, envuelta en una manta blanca. Sobre su frente, con pulcras letras negras, alguien había escrito: ofrenda. Los recortes llegaron en un sobre manila maltratado, sin remitente, deslizado bajo la puerta de Daniel Harper durante la noche. El de arriba era un periódico amarillento de hace 15 años. Bebé desaparece después de ceremonia de bendición. No se ha identificado a ningún sospechoso. No se han presentado cargos. Debajo, otro. Pareja local fue encontrada muerta en aparente asesinato-suicidio. La foto estaba granulada, pero Daniel reconoció las escaleras de la iglesia al fondo. Santa Brígida, el mismo lugar que el padre Elías había elegido para su reunión. El sobre contenía 7 recortes más. Condados diferentes, décadas diferentes, el mismo patrón. Los primogénitos desaparecen o mueren. Familias fracturadas, tumbas perturbadas meses o años después. Siempre la misma fuente susurrada, abrahamitas. Richard Cole estaba sentado a la mesa de la cocina, repasando el texto de la columna con el dedo. Empecé a coleccionarlos después de que mi hermana desapareciera, dijo. Primogénita, 6 meses. Desapareció de una casa cerrada con llave mientras mis padres dormían en la habitación de al lado. Dio un golpecito a un artículo con la foto de una mujer llorando en un pañuelo. No sobrevivió al año. Mi padre duró más, pero no mucho. El pacto no se lleva sin más. Te deja vacío. El padre Elías volvió a llamar, en voz más baja que antes. No se llaman abrahamitas en público, dijo. La mayoría se sientan en los bancos junto a gente que juraría ser amiga. Dan limosna. Hablan en las asambleas municipales, pero cuando hay luna nueva, se reúnen. Siempre los primogénitos, siempre la espada. Daniel pasó por delante de una iglesia que nunca antes había visto. Ladrillo liso, tejado sin crucería, ventanas oscuras.
El letrero de la entrada decía simplemente, Comunidad de Gracia. Un tablero del servicio dominical colgaba torcido, con las letras reorganizadas para formar versos inexistentes. En el aparcamiento, un hombre con abrigo oscuro permanecía inmóvil, mirando hacia la carretera. No podía verle los ojos, pero la inclinación de su cabeza siguió su coche hasta que la perdió de vista. Esa noche, caminó hacia su coche y encontró la puerta del conductor con un símbolo tallado, un cuchillo sobre un cordero. Las líneas de corte eran limpias, deliberadas, lo suficientemente profundas como para exponer el metal desnudo. Llamó a Richard. Él no le preguntó qué aspecto tenía. Significa que ya no fingen que no existes, dijo. Llegó el domingo. Fue a Grace Fellowship, vestida de negro para pasar desapercibida en la última fila. Los bancos se llenaron de familias que murmuraban entre sí en voz baja y uniforme. Ninguna risa, ningún niño inquieto. Cuando las luces se atenuaron, un hombre subió al púlpito. Era alto, con el pelo canoso en las sienes y un traje negro como una piedra mojada. Su mirada recorrió lentamente a la congregación, tocando cada rostro como si buscara signos de podredumbre. Pastor Jonathan Ainsley, susurró alguien cerca. Su voz llenó la sala como aceite tibio. Estamos aquí para recordar el pacto. La deuda del Señor debe pagarse por completo, y el primer regalo es el regalo más verdadero. A mitad del sermón, la mujer que estaba junto a Daniel se volvió hacia ella. Le dedicó una sonrisa fina y perfecta. ¿Primogénita?, preguntó, como quien pregunta por el tiempo. Daniel no respondió. Ya estaba observando al pastor Ainsley, quien había dejado de hablar a media frase. Sus ojos estaban fijos en ella, y la comisura de su boca se curvó hacia arriba, solo una vez. El diario olía a cedro y humo. Daniel lo encontró envuelto en hule al fondo del armario de su padre, bajo el doble fondo de una vieja caja de zapatos. La letra era precisa, tinta negra sobre papel crema amarillento solo en los bordes. La entrada más antigua data de la semana en 1900 que nació. Tenemos un año para protegerla. Después vendrán. Cada página era un registro. Horas de la noche, nombres de los visitantes, referencias bíblicas y, entre ellas, anotaciones como coordenadas. Un mapa estaba esbozado en el margen, el contorno de su condado marcado con pequeños círculos negros. Los contó. Eran 11. El 12º círculo estaba dibujado a las afueras del pueblo, cerca de una carretera por la que nunca había conducido. Richard extendió las páginas del diario sobre la mesa de la cocina como si fueran fotografías de una escena del crimen. Estaba pálido. Estos nombres, todos son Harper. Tu familia ha estado en su lista durante al menos 4 generaciones. Primogénitos, siempre. Ella intentó recuperar los papeles, pero él los sujetó con la mano. Tu padre no solo te ocultó, rompió el pacto que creen que hizo en tu nombre. El padre Elías llamó esa noche, con la voz entrecortada por la urgencia. No se trata solo de ti, Daniel. Se trata de la línea de sangre. Creen que la promesa se transmite, sin importar cuántos hijos mueran en el proceso. Si te llevan, sellará todos los tratos que tu familia haya hecho. Hizo la pregunta que se le había estado formando desde que abrió el diario. ¿Por qué mi familia? Su silencio duró lo suficiente como para que ella oyera cómo su respiración cambiaba. Porque alguien de tu sangre una vez ofreció a su primogénito voluntariamente, dijo. Y el pacto no olvida. El intento llegó 2 noches después. Se despertó con el sonido de madera astillada, la puerta trasera forzada. Las sombras se movían en el pasillo, rápidas pero decididas. El suelo crujió bajo las botas. Alargó la mano para coger el teléfono, pero una mano le tapó la boca desde atrás. El olor a tierra e incienso le llenó la nariz. Mordió con fuerza. La mano se retiró con un siseo. En el instante de espacio que le brindó, gritó:
El sonido hizo retroceder a los intrusos al pasillo, pero no antes de que viera el símbolo, un cuchillo sobre un cordero, cosido en la hombrera de un abrigo oscuro. Para cuando llegó la policía, la casa estaba vacía. El único rastro era una tira de cordel grueso de color gris parduzco enrollada en el pomo de la puerta trasera. Richard llegó con una pistola y un botiquín de primeros auxilios, aplicando una compresa fría sobre el moretón que se le formaba en la mandíbula. «No van a parar ahora», dijo. «Ainsley está tramando algo. Mi fuente dice que está planeando una gran ofrenda, la mayor en décadas». Sobre la mesa, entre ellos, estaban las coordenadas del diario de su padre. Un lugar, marcado 2 veces, una casa de misión abandonada en las afueras del pueblo. Daniel pasó el dedo sobre la tinta. «Si van aquí, entonces iré yo primero». La casa de la misión nunca estuvo destinada a ser habitada. Construida con piedra desteñida por el sol y vigas deformadas, se alzaba sobre un terreno tan seco que la maleza parecía incrustada en el 1100 suelo. Ya no había camino que condujera a ella. El asfalto se había desmoronado años atrás, convirtiéndose en grava pálida, y ésta se había rendido, convirtiéndose en polvo. Daniel Harper y Richard Cole se acercaron bajo un cielo nublado. Con las luces apagadas, el lugar parecía desierto, pero el aire decía lo contrario. Un olor a ceniza y a cobre flotaba en el viento, tenue pero inconfundible. Era el olor de una habitación que había albergado la muerte más de una vez. Las puertas principales estaban entreabiertas. En el interior, las paredes eran un mosaico de podredumbre y cal, esta última con amplias pinceladas verticales que casi ocultaban las manchas subyacentes. El salón principal había sido despojado de los bancos, dejando un espacio abierto con un suelo ennegrecido con formas irregulares, como si las tablas hubieran sido quemadas, siguiendo patrones deliberados. Contra la pared del fondo se alzaba un altar que no era original del edificio. Este era de piedra tosca, sin pulir, oscurecido en el centro como si algo se hubiera impregnado durante muchos años. Alrededor de su base, dispuestos en un anillo, había 12 frascos de vidrio. Cada frasco contenía algo suspendido en un líquido, turbio. Algunos eran tan pequeños que cabían en la palma de la mano. Otros eran formas alargadas y estrechas que se balanceaban ligeramente cuando la puerta se movía con el viento. Richard se acercó, entrecerrando los ojos. «Estos son órganos». Su voz era baja, como si los frascos pudieran oír. «Corazones, riñones, quizás más viejos que cualquiera de nosotros». Un ruido proveniente de las vigas los detuvo a ambos. Un movimiento brusco, deliberado, demasiado pesado para un pájaro. Retrocedieron hacia la puerta, pero los ojos de Daniel captaron algo grabado en el borde frontal del altar. Un cuchillo sobre un cordero, profundamente tallado, con los cortes aún afilados. La voz vino desde atrás. «No deberías estar aquí». El padre Elías estaba en la puerta, con la sotana rota y el pelo lleno de polvo. Su mirada recorrió los frascos y luego volvió a ellos. «Ya casi están listos», dijo. «La ofrenda está fijada para la próxima luna nueva, y esta vez no serán 1 ni 2, serán docenas». Les habló del recinto, una propiedad rural oculta tras las paredes de una cooperativa de cereales, con silos vaciados para servir de dormitorios. El culto llevaba semanas reuniendo allí a sus víctimas, primogénitos, adolescentes, incluso adultos marcados desde su nacimiento. Los drogaban, los mantenían en habitaciones a la luz de las velas y los alimentaban solo lo justo para mantenerlos con vida hasta el ritual. Llegaron al complejo de noche, bajo un cielo nublado. Cercas rodeaban la propiedad, con alambre de púas curvado como coronas en los postes. No había torres de vigilancia, solo focos que giraban en arcos pacientes. Más allá se alzaban los silos, oxidados e imponentes, con sombras tan profundas que lo ocultaban todo. Richard cortó el alambre en una esquina, lejos de la puerta principal. Dentro, el olor a incienso era más intenso,
mezclándose con la leve acidez de demasiados cuerpos encerrados en un espacio demasiado pequeño. A través de una puerta entreabierta, Daniel los vio. Filas de catres estrechos, cada uno con una figura inmóvil. Algunos se movían, otros susurraban. Todos llevaban una marca roja en la frente, el mismo símbolo grabado en la puerta de su coche. Contó rápidamente 2 docenas, quizás más en los otros silos. Entonces vio a su madre. Margaret estaba sentada en el borde de un catre, con las manos juntas y la mirada perdida. Le habían cepillado el pelo y lo habían atado con un cordel grueso. Alrededor del cuello colgaba una tira de piel de cordero, con los bordes aún deshilachados. Una figura con túnica le hablaba en voz baja y rítmica, demasiado baja para captar las palabras. Richard tocó el brazo de Daniel. «No podemos llevárnosla ahora. Nunca saldremos con ella. Tenemos que volver». Daniel apretó la mandíbula, pero asintió. Había visto suficiente para saber que esto era más que un simple rescate. La secta se preparaba para algo enorme, y la luna nueva estaba a menos de una semana. La noche de luna nueva llegó sin cielo. Las nubes se tragaron cada estrella, dejando la tierra abajo en una oscuridad que parecía más antigua que los propios caminos. Las luces del complejo brillaban contra él, formando halos blancos y ásperos alrededor de los silos y del bajo edificio, de piedra en el centro. Desde la cima, Daniel Harper y Richard Cole podían ver figuras moviéndose en el patio, vestidas con túnicas, con paso decidido, sus sombras extendiéndose como cuchillas sobre la tierra. En el centro de todo estaba el altar. No era la piedra bruta que había visto en la casa de la misión. Esta era nueva, mármol negro veteado de rojo, con una superficie pulida tan suave que captaba el reflejo de los reflectores en frías vetas blancas. Un canal corría desde el centro hasta un canal en la base. La piedra ya estaba oscurecida por el uso. Margaret Harper estaba allí, de pie al pie de la escalera. Tenía las manos atadas sin apretar, más por ceremonia que por contención. La tira de piel de cordero aún colgaba de su cuello. El pastor Jonathan Ainsley estaba a su lado, con su traje negro intacto por el viento y una mano apoyada suavemente sobre su hombro. La congregación, 50, quizá más, formó un amplio círculo alrededor del altar. Cada uno llevaba una vela. Cada llama se inclinaba hacia el centro, como atraída por una corriente de aire que nada tenía que ver con el viento. Desde su posición en la cresta, la voz de Richard era apenas un susurro. «Si nos movemos ahora, moriremos con ellos. Necesitamos romper el círculo». Los ojos de Daniel no se apartaron del altar. «No habrá un respiro, a menos que yo lo haga». Se deslizó por la pendiente antes de que él pudiera detenerla, agachándose, manteniéndose entre las sombras proyectadas por los reflectores. Al llegar a la base del patio, se levantó, enderezó los hombros y dio un paso adelante. La primera figura encapuchada que la notó se quedó paralizada. Su vela vaciló. Entonces, al extenderse el reconocimiento, el círculo se abrió lo justo para que ella pasara. Los murmullos aumentaron, no de miedo, sino de aprobación. La voz de Ainsley se escuchó sin esfuerzo. La hija regresa, la deuda vuelve a casa. Daniel se detuvo al pie de los escalones del altar. «Deja ir a mi madre», sonrió con esa sonrisa que nace de recibir exactamente lo que esperabas. «Aún no lo entiendes. Ella está aquí para presenciar, no para dar. El pacto nunca fue suyo para pagarlo». Las figuras encapuchadas repitieron la última palabra. Pagar, en un suspiro bajo y unificado. El canal en la base del altar relucía húmedo a la luz de las velas. En algún lugar de la oscuridad, tras el edificio, un tambor empezó a latir. Lento, constante, como un corazón que había aprendido a tener paciencia. El aire se densificó con el incienso y el matiz metálico de la sangre fresca. Ainsley le extendió la mano. «Ven, Daniel. Entra en el lugar que tu padre te negó. Pon fin al pacto.
Miró a Margaret una vez. Los ojos de su madre se encontraron con los de ella y en ellos no había miedo, solo un extraño y exhausto